Hoy vamos a trabajar sistemas, familia y ciclo vital de la familia. Espero que nos alcance el tiempo que tenemos para todo. Si alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene alguna dificultad, algunas preguntas, interrúmpanme y las respondo. Y si voy muy rápido, también párenme porque yo soy de hablar bastante rápida. ¿De acuerdo? Me están diciendo que por ahí se corta el audio. No sé qué decirles al respecto porque no tengo idea. ¿Sí? Pero el tema es que en la plataforma... Lilia, perdón, acá se te escucha bien. Puede ser que algunos estudiantes tengan baja conexión y se les va a entrecortar un poquito. Está bien, no hay problema. ¿Sabes? Bueno. Sí, pero está bien, porque lo mismo es lo que les estaba por aclarar, que el power de esta clase ya está subido, está sin audio. Entonces, esto también después está grabándose y lo voy a subir a la plataforma, así que si ahora tienen dificultades con el audio, después probablemente para escucharlo y ver las diapositivas no haya problema. A lo mejor les va a llevar el doble de tiempo, pero bueno, son las circunstancias actuales, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con, primero, ustedes habrán venido viendo que nosotros dimos todo un esbozo muy teórico respecto de lo que es la teoría sistémica. Empezamos con la teoría general de los sistemas, la teoría de los tipos lógicos, tomamos teoría de la comunicación humana, hicimos primero, un abordaje histórico, después tomamos de dónde surge sistémica, después tomamos de la teoría de la comunicación humana, del libro de Václavic, la primera parte, el primer capítulo, que es todo un desarrollo teórico que es bastante duro, bastante árido, pero si nosotros no tenemos esa base, no vamos a entender cómo es que funciona la teoría sistémica, ¿sí? Entonces, y vimos ya los axiomas de la comunicación. Espero que todos hayan tenido acceso a toda esa información, ¿sí? Porque es importante que ustedes la vayan teniendo, aunque sea flotando en su mente, para que de alguna manera esto que nosotros vamos a trabajar hoy lo puedan ir uniendo, ¿sí? Porque van a ir ensamblando toda la información que nosotros vamos brindando. Vamos a partir primero de sistemas, de lo que es un sistema, las características del sistema, después vamos a hablar de la familia, la definición de familia, por qué la familia es un sistema, y después vamos a trabajar el ciclo vital de la familia, los distintos pasos del ciclo vital de la familia, ¿sí? La teoría de los sistemas fue concebida por Ludwig von Bertalanffy alrededor de la década de 1940, en el siglo pasado, con los fines de proporcionar un marco teórico y práctico a las ciencias naturales y sociales. Esta teoría supone un salto de nivel lógico en el pensamiento y en la forma de mirar la realidad. Es un cambio de paradigma lo que propone, ¿no? Entonces, hace una nueva construcción, sobre lo que sería la comunicación humana. Entonces, empieza a hablar de comunicación y de sistema. Esta es la gran diferencia que nosotros marcamos en la teoría sistémica, que no existe el ser humano como individual, no que no exista en el sentido del sí mismo, sino en términos de la psicoterapia, de la psicología y de la psiquiatría, el ser humano es en relación con su contexto. Ustedes van a ver que esta es una definición básica que usamos los sistémicos. El ser humano es en relación con su contexto. Hago este encuadre general, este abordaje, esta explicación general de la teoría
general de los sistemas de von Bertalanffy para poder introducir la definición de sistema. Ustedes la van a ver en una de las diapos que está en la plataforma, donde dice que el sistema es un conjunto de elementos en interacción, ¿sí? Y habla acerca de los sistemas son, por ejemplo, los ordenadores, bandada de patos. Nosotros, los seres humanos, somos un sistema en interacción. En el caso de los sistemas humanos, como la familia, la pareja, la empresa, se puede definir como un conjunto de seres humanos con historia, con mitos, con reglas, que persiguen un fin común. Ustedes van a ver el sentido que esto tiene cuando veamos la definición de familia, ¿sí? El sentido de esto del perseguir un fin común. Entonces, tenemos que todo sistema se compone de un aspecto estructural, límites, elementos, red de comunicaciones e informaciones, y un aspecto funcional. ¿Se entiende hasta ahora? Asientan con la cabeza las que les veo la ventanita. Las que pusieron la fotito pueden ponerse ustedes, así les veo, porque nosotros los sistémicos trabajamos mucho con lo analógico, con lo relacional. Si ustedes estuvieron, gracias, si ustedes estuvieron prestando atención a los axiomas de la comunicación, van a ver que lo analógico y lo digital para nosotros es fundamental. Porque además me sirve a mí para ir viendo si lo que voy diciendo las está aburriendo o lo están entendiendo o no. No es para controlar si están prestando atención o no, porque no, el teórico no es para eso, ¿no es cierto? Pero sí me sirve para ver la interacción, la famosa interacción de la cual nosotros los sistémicos es la base, una de las bases de nuestra corriente. Les agradezco mucho que hayan puesto las ventanitas. Entonces, bueno, tenemos que las características del sistema son la totalidad, la equifinalidad, la interacción y la autorregulación. Ahora les voy a pasar a explicar estas características, cada una que son, que están, les vuelvo a repetir, están en la diapo. Y esto suena un poquito árido, pero después cuando empecemos con familia, con la definición de familia, van a entender cómo se va integrando. Totalidad. ¿A qué se refiere la totalidad? La totalidad es en donde el todo es ampliamente independiente de la suma de las características individuales de las partes que componen al sistema. El sistema trasciende las características individuales de sus miembros. En un sistema, todo cambio de uno de los elementos modifica necesariamente y en cierta medida todos los otros, por lo que el grado de recíproca dependencia asume valores variables por siempre superiores a cero, haciendo que todo el sistema pase a ser diferente. Si ustedes se acuerdan de los axiomas de la comunicación, donde toda conducta es comunicación, nosotros decíamos que a través de la relación y del contenido, de la puntuación, de que no se puede no comunicar, de esto de lo digital y analógico y de la simetría y complementariedad, la conducta, por ejemplo, ahora que nos vemos, la conducta, ustedes van a ver que yo gesticulo, que hago muchos movimientos con las manos, que muevo, hago muchas muecas. Esta es una manera de comunicar que yo tengo, en donde mientras haya congruencia entre lo que digo y lo que muestro, ustedes van a poder plantearse, bueno, estamos bien encaminados, es creíble, hay coincidencia. Y esto va a incidir en la forma de comprender el contenido de los mensajes que nosotros estamos bajando en este teórico. Porque la conducta mía va a incidir sobre la conducta de ustedes. Esto en términos de la enseñanza-aprendizaje. ¿Se va entendiendo? Por eso nosotros en este momento, a pesar de que estamos con estas características, en donde, si bien no tenemos lo presencial directo, somos un sistema. El sistema es el sistema áulico, con estas características, en donde yo, por ejemplo, tengo mi escritorio frente a una ventana. Si en este momento pasara un vecino, tengo la ventana cerrada, ¿no? Pero si, por ejemplo, pasara un vecino y mirara hacia adentro, vería que yo estoy mirando hacia algo que no vería porque hay cortinas
pero escucharía y a lo mejor me vería gesticular y diría, esta mujer está cada vez más loca, está hablando sola o está hablando frente a un aparato, porque está totalmente fuera de contexto. Ahí está esto de la totalidad, ¿entiende? ¿En dónde? El todo es mucho más que la suma de las partes en juego. Si mi vecino no tiene idea de lo que estamos haciendo nosotros acá adentro, la comprensión que él va a tener, o la interpretación, vamos a llamarla de esta manera, si nosotros en sistémica no interpretamos, la interpretación que va a hacer el de la situación va a ser totalmente errónea, totalmente distorsionada. ¿Se entiende? Solamente para nosotros, en este momento, esto que está ocurriendo tiene sentido. ¿Se entiende esta cuestión de la totalidad? Después, cuando veamos la definición de familia, vamos a entenderlo mejor. La otra característica del sistema es la autorregulación. Gracias, Laura. La otra característica del sistema es la autorregulación, que se efectúa a través de dos funciones, la capacidad de transformación y la tendencia en la homeostasis. La capacidad de transformación es el cambio, la tendencia al cambio que todo sistema tiene. Pensémoslo en nosotros. Nosotros en este momento somos el sistema áurico, ¿sí? Cuando ustedes se sentaron, cuando yo me senté aquí a dar la clase, estaba con ciertas características, ¿no es cierto? Yo ahora, por ejemplo, tengo un vaso acá, tengo una limonada, voy a tomar porque se me seca mucho la garganta. Vamos a estar probablemente 1 hora y media dando la clase. En este tiempo nos van a pasar muchas cosas. Ustedes van a tomar mate, van a comer algo, yo voy a tomar líquido. Vamos a incorporar conocimientos. Cuando terminemos la clase, cada uno de nosotros va a ser diferente, va a ser distinto, porque transcurrió cierto tiempo, porque metabólicamente hemos hecho determinados procesos, porque no somos esto es como el devenir, no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, en el agua del mismo río. Ustedes habrán escuchado esa frase, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Es una frase de filosofía, de Heráclito, un filósofo que decía, hablaba sobre el cambio, hablaba sobre la transformación, hablaba sobre cómo no somos las mismas personas, porque además, por el curso del pensamiento, nosotros vamos evolucionando. Ustedes van a tener acceso a información que al inicio de la clase no tenían. Cuando terminemos la clase, ustedes van a tener la información un poco más integrada acerca de lo que es la sistémica. ¿Se entiende? Eso es la autorregulación, la capacidad de cambiar, de transformarse, pero a su vez la tendencia a mantener el equilibrio, a que ese cambio no sea lo suficientemente desestabilizador como para que les genere conflicto. Tenemos dos tipos de cambios. Los cambios estructurales, que son los que se vuelven necesarios frente a manifestaciones, a modificaciones demasiado grandes del ambiente, ¿sí? Por ejemplo, un cambio grande sería si ustedes se embarazan y tienen un hijo. Eso sería un cambio terrible. No digo yo porque yo ya a esta altura no me puedo embarazar. Pero un cambio grande, por ejemplo, es cuando, si hay mucha gente de afuera, se trasladó a la ciudad de Rosario para estudiar. Dejó su familia, dejó su contexto, dejó sus raíces. Y, qué sé yo, por ejemplo, si son de lugares de acá cerca, pueden ir y volver a lo mejor, pero si son de lugares lejanos, qué sé yo, de Tierra del Fuego o de Misiones, yo por ejemplo conocí gente que viajaba solamente 2 veces al año, que no tenía muchas posibilidades por los costos y por lo lejano que era, porque el trayecto era muy largo, o sea, era prácticamente un día. Digo, ahora con los vuelos, bueno, ahora ya no, pero con los vuelos a lo mejor se hace más fácil, pero no todo el mundo tiene acceso al avión. ¿Se entiende? Entonces, los cambios de la estructura, si lo pensamos en nosotros como seres humanos, el crecimiento, el desarrollo, es un cambio en la estructura nuestra. Nosotros vamos evolucionando. Pero ese cambio no es lo suficientemente desestabilizador
como para generarnos conflictos. Y ahí funciona la homeostasis. La homeostasis es la tendencia al equilibrio. Frente a un cambio, el sistema intenta reacomodarse, ¿sí? Esa es la noción fundamental de autorregulación. Entonces tenemos la capacidad de transformación y la tendencia a la homeostasis. La tendencia a mantener el equilibrio. Entendiendo por equilibrio que todo siga igual. Lo que pasa es que no puede seguir todo igual porque somos seres en evolución. ¿Se entiende hasta ahora, chicas? Chicos, veo a todas mujeres, no veo que haya varones, pero bueno, no importa. La otra característica del sistema, la equifinalidad. Esta es muy simple, pero genera a veces confusión. Las modificaciones que se producen dentro del sistema al sucederse en el tiempo son totalmente independientes de las condiciones iniciales, porque tiene que ver con esto que decíamos, de la autorregulación, ¿sí? Y de la capacidad de transformación y de la homeostasis. Entonces, de condiciones iniciales pueden surgir resultados totalmente diferentes y viceversa. Las modificaciones del sistema son independientes de las condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Se entiende? La última, la interacción. La interacción es la más fácil de comprender. La interacción considera que todo ser humano, al relacionarse con otros individuos, esto que decíamos al principio, la relación de la totalidad, influye en su conducta y es influido por la conducta de otros. Esto también se llama sinergia, ¿no es cierto? Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en ocasiones al sistema. Los sistemas mantienen un constante ida y vuelta de información. Esto es el feedback, ¿no? La retroalimentación, que es lo que veíamos la vez pasada, que podía ser positiva o negativa. Yo voy a saltar todo esto de las características del sistema, de sistemas abiertos, sistemas cerrados, porque en las diapositivas están bien explicados y es muy simple. Prefiero ir directamente a lo que sería el ciclo vital de la familia y a definir qué es familia, a la definición de familia. Vamos a ver primero la definición de familia. Familia es conjunto de seres humanos en interacción, un todo orgánico, donde el resultado de las relaciones personales es algo más que la suma de las personalidades en juego, constituyendo, gracias Carolina, constituyendo una estructura en evolución constante que permite la individuación y el crecimiento de los miembros al tiempo que proporciona un sentimiento de pertenencia. Si pensamos en la definición de sistema, vamos a ver que la familia es un conjunto de seres humanos en interacción, un todo orgánico donde el todo es más, donde el resultado de las relaciones interpersonales es más, algo más que la suma de las personas en juego. Esto sería la totalidad, ¿sí? La idea de totalidad del sistema, constituyendo una estructura en constante evolución. Esto sería lo que veíamos como la autorregulación, ¿sí? Cambio, la transformación y la homeostasis. ¿Qué permite? La individuación y el crecimiento de sus miembros al tiempo que proporciona un sentimiento de pertenencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo me voy a poner como ejemplo porque me resulta más fácil, porque al no conocerla y no poder tener por ahí la interacción, no podemos a lo mejor hacer intercambio, interactuar. Por ejemplo, yo soy Lidia Sosa, ¿sí? Soy la hija de fulana y fulano Sosa. Hay otros Sosa, hay otra gente con apellido Sosa, pero no son necesariamente parientes míos.
las características de la crianza que yo tuve, por la edad, por la época, por la historia familiar, personal, es totalmente diferente a la de otras cosas. Inclusive la mía es totalmente diferente a la de mi hermana. Yo tengo una hermana que es mayor que yo. Tengo una hermana que tiene 4 años más que yo. Y nosotros teníamos un hermano que fue el primer hijo, que nació y falleció a los 45 días. Entonces, yo soy la tercera, pero en realidad, durante muchísimos años, yo creía que era la segunda, que mi hermana era la primogénita. En realidad, mi hermana es la primogénita. Biológicamente hablando, en el sistema familiar, mi hermana es la del medio, ¿sí? Porque nosotros tenemos un hermano fallecido. Está bien, ninguna de las dos lo conocimos, nosotros tenía 45 días cuando falleció, así que nosotras no estábamos ni en los planes de mis viejos todavía. Entonces, la crianza que tuvimos cada una de nosotras, fue, si bien nuestros padres nos criaron a las dos por igual, como dicen todos los padres, si nos ponemos a pensar, con los antecedentes familiares, era muy probable que la sobreprotección de la que tuvo mi hermana fue totalmente diferente de la que tuve yo, porque mi hermana nació al año aproximadamente de que mi hermano había nacido. Entonces, con el antecedente de que había nacido un hijo y había fallecido porque nació con forceps, cuando lo sacan, le aprietan, termina teniendo una meningitis y fallece. Entonces, con ese antecedente, yo creo que mis viejos deben haber tenido un susto terrible en el siguiente embarazo y parto, ¿no es cierto? Y la crianza de mi hermana debe haber sido bastante, digamos, le deben haber estado muy encima al principio, y yo pienso, pobre mi hermana, toda la sobreexigencia que debe haber tenido por haber sido la que siguió al fallecimiento y todos los cuidados excesivos que probablemente tuvo por el temor a que le ocurriera algo, porque ya estaba el antecedente de uno que había fallecido. Yo nazco 4 años después y, bueno, de alguna manera yo tuve ciertas ventajas, porque mi hermana ya había abierto el camino, estaba todo más tranquilo, y bueno, yo por ciertas características de personalidad, digamos que le compliqué bastante la vida a mi hermana, porque yo era bastante salvaje. Mi hermana era tranquila y yo no. Entonces, fíjense las características, ¿no es cierto? Las diferencias, por eso esto de que los padres educan a los hijos todos exactamente iguales, no es cierto. Conmigo probablemente deben haber sido un poco más estrictos, cosa que yo no lo sentí para nada, porque ya les digo, yo era bastante díscola. Era una chica un poco salvaje, dejémoslo así. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, las características que tiene mi hermana, a pesar de que también es de la misma familia y es sosa, son totalmente diferentes. Y eso es lo que hace que nuestra familia, con esto que dice la definición de familia, ¿no? Que es algo más que la suma de las personalidades en juego. Porque la imagen que nosotros teníamos como familia no era de que yo era una salvaje, que mi hermana era tranquila y que estaba el antecedente del hermano muerto, porque nadie se enteraba de todo esto, sino nosotros aparecíamos en bloque y éramos una familia de 4 personas aparentemente normal. Éramos bastante normales, sí, porque no había demasiados problemas, eran las cuestiones normales de la vida cotidiana, del desarrollo, del crecimiento. No hubo demasiados conflictos en la familia nuestra, por suerte. Entonces, nosotros, fíjense, nosotros éramos una familia con una estructura en evolución que nos permitieron la individuación y el crecimiento. ¿Por qué? Porque mis viejos pudieron acomodarse a que mi hermana era tranquila y que yo era una salvaje. Y yo pude seguir siendo de alguna manera una salvaje, en el buen sentido de la palabra, porque yo era una persona que a mí no me gustaba dormir siesta, en esa época se dormía siesta, mi viejo dormía siesta, y nosotros teníamos un patio muy grande y yo me escapaba de la siesta, me iba al patio y bueno, en el techo había gatitos y yo me trepaba por un sistema que tenía al techo a ver los gatitos y jugaba con los gatitos porque a mí me gustaban los gatitos. Más de una vez me engancharon mis padres y me retaban porque yo era chiquita y no tenía que hacer eso. Pero bueno, acá fíjense cómo juega esto del sentido de pertenencia, de la individuación, del crecimiento.
Porque independientemente de todas estas cuestiones que yo les estoy contando, que yo hacía y que era de un dolor de cabeza para mis viejos, nunca a mí me coartaron en esta cuestión del crecimiento, de la evolución, porque yo pude decidir qué estudiar, qué carrera estudiar, nunca interfirieron en mis decisiones, al contrario, me alentaban mis padres, siempre me criaron con mucha libertad. Entonces, digamos, la crianza que yo tuve fue probablemente muy distinta a la de mi vecina, por ejemplo. Yo tenía una vecina que era totalmente distinta. Yo pedía permiso para todo, sí. Si me lo daban, hacía caso, hasta cierta edad, después ya no hice mucho caso. Pero bueno, pero yo tenía una vecina que ella pedía permiso para todo, y si le decían que sí, aceptaba, y si le decían que no, también aceptaba. Ella no cuestionaba, no se rebelaba. Yo, cuando a mí me decían, no, no vas a salir, ¿por qué no voy a salir? ¿Por qué? Si yo tengo que poder salir a jugar, porque salir hace bien, jugar hace bien, y yo hacía toda una serie de cuestionamientos que mi hermana, por ejemplo, no los hacía, o mi vecina no los hacía. Entonces, todo eso, todas esas características, son las que hacen a la individuación, al crecimiento, a la pertenencia a un sistema familiar y no a otro. Por eso cada uno de nosotros tenemos un nombre, con un apellido, con una fecha de nacimiento que nos identifica, con un número de documento, que es solamente nuestro. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso la familia es un sistema. Si ustedes ven la definición de sistema y ven lo que es la definición de familia, y piensan en las características de la familia, de dónde vienen ustedes, en el buen sentido de la familia, van a ir entendiendo cómo es esta definición de sistema. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿No? Perfecto. Me alegro mucho. Bueno, entonces ahora nos vamos a meter de lleno en el ciclo vital de la familia. Ustedes van a ver que en las diapos hay un gráfico que no salió muy prolijito, muy lindo que digamos, porque yo no manejo mucho los dibujitos del... Bien, gracias, Ariana. Los dibujitos de la flechita y todo eso. Bueno, salió medio deforme, pero bueno, la función del gráfico la cumple, porque lo que yo quería era que se viera que el ciclo vital es como un circuito sin fin. Y ahora vamos a explicarlo por qué. El ciclo vital de la familia son las diferentes etapas por las cuales un grupo familiar o un sistema familiar va transitando. Durante el ciclo vital se producen transiciones que probablemente generen movimientos o generen situaciones a las que haya que reacomodarse, como decíamos con esta cuestión de la definición de sistema, ¿no? Cualquier etapa de la vida familiar, la transición de cualquiera de estas etapas constituye un hito crucial, un punto de referencia importantísimo en el desarrollo de un ser humano, de una persona y su familia. Nosotros como terapeutas tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener presente los procesos vitales normales o los comunes, los ordinarios, por los cuales transitamos los seres humanos para poder de alguna manera ver si lo que se nos está presentando está dentro de lo que se considera la normalidad, lo esperable o no. Porque nosotros hablamos de funcionalidad o disfuncionalidad. Nosotros en sistémica no tenemos cuadros psicopatológicos, hablamos de situaciones funcionales o disfuncionales, ¿sí? Si bien sí adherimos a lo que es la psicopatología en general, pero en términos puros, estrictos, nosotros no hablamos de patologías, sino hablamos de situaciones disfuncionales,
de situaciones conflictivas, de momentos que generalmente coinciden con momentos del ciclo vital de la familia. Si nosotros pensamos en la definición de sistemas, en esta definición de transformación, en la parte de la autorregulación, de transformación y homeostasis, vamos a tener en cuenta esto que estoy diciendo. Es para tener en consideración esto que les estoy diciendo, en términos de que en el ciclo vital se van produciendo modificaciones, se van produciendo cambios. Ahora vamos a ver cuáles son los distintos momentos, y muchas veces esos cambios traen aparejados situaciones que pueden ser conflictivas y se necesita reacomodarse, necesitan la reacomodación. Si ustedes ven en el libro de Haley es el autor que nosotros tomamos como referencia para el ciclo vital de la familia, ¿sí? Si ustedes leen el libro de Haley, van a ver que hay varios ejemplos en donde un autor denominado Erickson utiliza ciertas estrategias para resolver los problemas en cada una de estas etapas. Es muy interesante el libro. Nosotros tomamos fundamentalmente el capítulo 2 para el desarrollo del ciclo vital, pero el resto de los capítulos es el desarrollo de cada uno de los ciclos vitales con estrategias terapéuticas sumamente interesantes, que es muy bueno para leerlo y tenerlo en cuenta en el sentido de que ustedes el día de mañana, si bien no van a ser terapeutas sistémicas, son herramientas que van a poder utilizar para cuando hagan abordajes ustedes desde la perspectiva fonobiológica, ¿sí? Porque por eso la materia se llama psicología clínica, porque les da a ustedes elementos teóricos para poder hacer abordajes clínicos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ahora vamos a ocuparnos de desarrollar el ciclo vital de la familia, las distintas etapas y las características más sobresalientes de cada una de ellas. Tenemos cada vez más evidencia que se recorre un proceso de desarrollo y que el sufrimiento y los síntomas del sufrimiento aparecen cuando este proceso se perturba. En psiquiatría y en psicología parecería ser más importante centrarse en los problemas tales como la identidad, las formaciones delirantes, la dinámica inconsciente o las leyes de la percepción, y no en los dilemas que van surgiendo cuando los seres humanos se unen y van criando niños. Ya hemos visto, ya sabemos la enorme influencia que el contexto social tiene sobre la naturaleza del individuo. Pero, y también tenemos nociones acerca de cómo los contextos sociales se van, ay, disculpen, bueno, cómo los contextos sociales se van modificando con el transcurso del tiempo. Y solamente tenemos una información muy limitada acerca de este proceso. Les pido disculpas, pero hace mucho que no hablo seguido porque estaba acostumbrada a grabar y se ve que, bueno, la falta de costumbre. Tenemos que a través del tiempo y la experiencia hemos ido adquiriendo perspectivas cada vez más amplias acerca de la función que cumplen los síntomas y los otros problemas de los seres humanos. En una época, los síntomas de angustia o depresión manifestaban el estado de una persona. Después apareció la idea de que los síntomas expresaban una relación interhumana y que servían a algún propósito táctico. La cuestión entonces era qué función cumplía, por ejemplo, una crisis de angustia desde el punto de vista de la pareja, de la familia, el trabajo o la relación con el terapeuta.
Hay una perspectiva más amplia aún, en donde los síntomas aparecen cuando el ciclo vital en curso de una familia o de otro grupo natural se disloca o interrumpe. El síntoma es una señal de que la familia o que otro grupo no puede superar ese paso ese momento del ciclo, perdón. El síntoma es una señal de las dificultades que se les está presentando a ese grupo para poder seguir evolucionando, ¿sí? Por ejemplo, esto a lo mejor les va a parecer muy lineal, pero no es así. Por ejemplo, supongamos que una mamá sufre una crisis de angustia al nacer el hijo. Y esto puede estar significando o expresando la dificultad que ese grupo familiar tiene para pasar a la etapa de crianza. Todos sabemos que cuando llega un nuevo miembro a la familia hay que hacer cambios, hay que reacomodarse, ¿no? Esto que decíamos de la autorregulación. Nosotros podemos suponer que se producen cambios no solamente en la estructura familiar con la llegada de un nuevo miembro, sino también en lo intra e interpersonal, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones en la que la teoría sistémica se centra precisamente es en los síntomas, en el objetivo, el objetivo más amplio es resolver la problemática de la familia para que el ciclo vital pueda seguir adelante de la manera más armoniosa posible, ¿sí? Cuando nosotros vemos el proceso de desarrollo, la importancia del proceso del desarrollo en la familia, vemos que hay poca información acerca de cómo es esto del ciclo vital. La mayoría de la información con la que contamos proviene de familias que han entrado en terapia. Vamos a vamos a tratar de desarrollar ahora lo que sería el ciclo vital de la familia, tomando los distintos momentos para tratar de comprenderlo para poder, de alguna manera, cuando nosotros tengamos que hacer un abordaje cuando nos hagan la consulta de una persona por un síntoma X, podamos ponerlo en el contexto del sistema familiar en el que se está presentando. A ver, esto es para ubicar, no es para que se convierta en un modelo que tenemos que aplicar sí o sí y es un molde en el que encaja todo el mundo. No, no es así. Hay una dinámica hay una cuestión funcional que es fundamental, ¿sí? Pero este esquema que vamos a desarrollar apunta de alguna manera a mostrar cuáles son las distintas etapas para que ustedes puedan tener idea de cuando se presenta alguien a la consulta, ustedes puedan ubicarlo en qué momento del ciclo vital está transitando y cuáles son las situaciones problemáticas más comunes que se pueden ir presentando para que ustedes también el abordaje que hagan pueda ser un abordaje más integral de la situación, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ir a la primer. Nosotros, esto es un sesgo que hacemos arbitrario, ¿sí? Porque nos parece en algún punto, acuérdense que nosotros trabajamos mucho con la dinámica circular, ¿no? Todo tiene que ver con todo, pero a los fines prácticos, nosotros tenemos que hacer un sesgo. Entonces, vamos a partir de lo que sería la etapa de la traducción, es el galanteo, sería el noviazgo para nosotros o sería cuando se está conociendo. La etapa del galanteo está ubicada, vamos a partir arbitrariamente en esta etapa para después poder seguir el ciclo, si bien
todos nosotros somos miembros, o al ser miembros de una familia, de un sistema familiar, estamos transitando distintas etapas. Por ejemplo, ustedes son hijas, son hermanas, probablemente sean nietas, probablemente sean tías, si tienen alguna hermana o hermano mayor o menor que tenga hijos. Entonces, ustedes están en un momento del ciclo vital, pero la función que cumplen dentro de su familia, de acuerdo a con quién se relacionen, es diferente. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro esto? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a partir de la etapa del galanteo. Mazo, dice Sol. A ver, ¿qué es lo que no entendés, Sol? Pregunta. Pregúntalo por el micrófono, va a ser más fácil. Sol, ¿no? Sí, acá estoy. No me quedó claro la última parte, o sea, la relación que pueda llegar a haber entre lo que vos estabas diciendo y en el lugar que ocupábamos cada uno. Pero quizás viene ahora cuando vos te pongas a explicar el proceso. A ver, es bastante simple. ¿Vos tenés hermanos o hermanas? Sí. ¿Qué Sí, lugar ocupás dentro de la familia, de los hermanos? soy la más chica, pero igual yo ahora yo ya vivo con mi pareja y tengo mi Perfecto. familia. Ya formaste tu grupo familiar. O sea, vamos a decir que vos tenés tu familia nuclear, que vivís con tu pareja, y tu familia extensa es tus padres y tus hermanos. Entonces vos sos hija, pareja. ¿Alguno de tus hermanos tiene hijos? Sí, tengo sobrinos y soy mamá del corazón también. Bueno, entonces tenés sobrina, sos tía, uh, sos hija, sos hermana, sos mamá. En función de para la redundancia, de la función del lugar que ocupás, de acuerdo al sistema familiar en el que estés en determinado momento, tu función es diferente. Digamos, coexisten al mismo tiempo. Todo depende del lugar en el que estés, de en qué familia estés. Cuando estás con tu familia extensa, sos hija, sos hermana, sos tía. Cuando estás con tu pareja, sos esposa. ¿Se entiende? Pero vos seguís siendo Sol. Sí, exactamente. Ahora fue. Ahí está, ahí lo enganché. No, parece juego de palabras, pero no es tan complicado. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y no les digo si alguna de ustedes tiene, alguna de ustedes. Yo, por ejemplo, tengo sobrinos nietos, yo no tengo hijos. No formé una familia humana. Tengo 2 gatas. Mi familia es esta, así. Pero yo tengo, por ejemplo, mi hermana tuvo 3 hijos, tengo 3 sobrinos, y mi sobrina tiene 3 hijos y otro de mis sobrinos tiene una hija. Tengo sobrinos nietos, que son mis sobrinos, y mis sobrinos nietos son peores que mis hijos, que si fueran mis hijos, porque es el dicho ese, ¿no? A quien Dios no le da hijo, el diablo le da sobrinos, y se cumple a rajatabla acá. En mi caso, se cumple a rajatabla. Soy la tía, yo diría la tía vieja, pero realmente tenemos una relación muy linda, muy buena. Pero yo soy tía abuela, era hija, ahora mis padres fallecieron hace bastante tiempo, tengo mi hermana, así que fíjense, soy la misma persona como Sol, pero de acuerdo a la función, es más, acá yo no soy ni tía, ni hermana, ni tía abuela, ni nada de eso, soy la docente. Y sigo siendo Lilia Sosa igual, ¿sí? ¿Se entiende?
Bueno, pero vamos a lo del ciclo vital, porque la cuestión esta de la docencia no tiene que ver mucho con lo del ciclo vital. Vamos a tomar arbitrariamente la etapa del galanteo. La etapa del galanteo se ubica generalmente en la adolescencia. Lo que plantea este autor, Jay Haley, en la etapa del galanteo es que nosotros los humanos compartimos con otras criaturas, con los animales, algunos procesos evolutivos, como el galanteo, el apareamiento y la construcción del nido, la crianza de los hijos, la mudanza, la crianza de la descendencia, la mudanza, o cuando la descendencia, la migración de la descendencia para crear una vida propia. Pero como tenemos una organización social más compleja, surgen algunos problemitas durante ese ciclo vital, que son únicos en la especie. Esto que yo les digo ahora, en realidad aparece en el siguiente momento del ciclo vital, pero se lo digo igual ahora. El ser humano es el único animal que tiene parentela política. ¿Sí? Somos los únicos, es como decía Sol. De acuerdo al lugar que ella esté ocupada, de acuerdo a la función, o al sistema familiar, al grupo familiar con el que esté, ella tiene un lugar diferente, un lugar político, por llamarlo, diferente. Es tía, es hermana, es prima, es esposa, es hija, es madre. ¿Se entiende? Todos los seres humanos, cuando llegamos a determinado momento de la vida, lo ubicamos generalmente en la adolescencia, necesitamos empezar a interactuar con los pares. Cuando esa interacción no se produce, este ser humano, esta persona, puede de alguna manera ver, y este término suena horrible, ver retrasada su evolución, pero retrasada no en el sentido mental, retrasada en cuanto a lo relacional. Es esa persona que nosotros podemos decir, es más corto, es tímido, es inhibido, o todavía no se enganchó a nadie y no sabe cómo levantarse una mina, o no sabe cómo levantarse un tipo, no sale, no es canchero, no es piola. Y puede pasar que lo empecemos a separar y a marcar como distinto, como diferente, ¿sí? ¿Para qué sirve la etapa del galanteo en la vida de un ser humano? Para correrse del contexto familiar en donde estaba como sobreprotegido y poder empezar a interactuar con mayor libertad, porque esto ocurre aproximadamente en la adolescencia, entre los 13 años y los 20. Lo esperable es que se comporte, si bien respete las reglas sociales, pero que empiece a interactuar más con el grupo de pares para ir fogueándose para lo que en el futuro va a ser la vida del adulto. Es el entrenamiento, el galanteo, vendría a ser la etapa de entrenamiento que tienen los jóvenes en nuestra sociedad, en nuestra cultura, para poder ingresar luego al mundo del adulto. Nosotros vemos en esta época en la que estamos viviendo que tenemos algunas dificultades por la inclusión de los jóvenes dentro de lo que es lo que se considera la sociedad productiva. En una época se consideraba que uno ingresaba a la producción o que ingresaba, cambiaba de etapa cuando terminaba la secundaria y decidía o estudiar una carrera o empezar a trabajar. Ahora esos límites son mucho más difusos, se inician a veces en el trabajo en etapas más tempranas, tenemos cuestiones sociales que están mucho más presentes y son mucho más complejas, que van mucho más allá. Nosotros estamos hablando de un, digamos, ciclo vital que es, por momentos queda como hasta perimido, como hasta antiguo, pero necesitamos seguir utilizándolo porque un grueso importante de la sociedad todavía sigue funcionando de esta manera. Todavía se siguen estructurando las familias de manera tradicional,
los hijos siguen naciendo, los hijos siguen yendo a la escuela, la crianza se sigue haciendo, la adolescencia sigue existiendo, la gente se sigue poniendo de novia, sigue armando parejas, y bueno, y esto es el ciclo vital, ¿no? Esto es la evolución, el desarrollo del ciclo vital. Entonces, la etapa del galanteo, ¿para qué sirve? Para plantear ciertos dilemas, llamémosle existenciales, que se producen durante la adolescencia, y es la etapa en donde una persona pasa de ser una jovencita, un jovencito, un muchacho, a ser miembro de una comunidad adulta. Y para lograr eso, necesita, de alguna manera, la interacción con sus pares. Necesita el roce, necesita el fogueo, necesita, de alguna manera, el incluirse en determinados grupos. Porque si no queda periférico y queda, no digo caído del sistema, pero queda como si no hubiera logrado insertarse, incluirse, y puede quedar por fuera. Nosotros esto lo vemos mucho en nuestra sociedad en términos económicos, en términos de chicos que tienen que salir a trabajar, que tienen que abandonar la escuela, que no pueden cumplir con su proceso, digamos, de formación esperable y como lo plantea el Estado para lograr cumplir con ciertas etapas y poder lograr un lugar socialmente aceptado. Ojo, esto que yo estoy diciendo no tiene ningún viso político ni ideológico, ni nada que se le parezca, simplemente es meramente descriptivo de lo que ocurre en nuestra sociedad. No tiene ningún tipo de intencionalidad de crítica, cuestionamiento o avalar alguna conducta o alguna política de Estado. Para nada. Es meramente descriptivo de lo que es el ciclo vital, de lo que nosotros en Sistémica consideramos el ciclo vital de la familia. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Pero hay una realidad. Nosotros estamos viviendo un momento social sumamente importante, más allá de la pandemia, ¿no? Más allá del coronavirus, más allá del aislamiento. Son momentos sociales en donde hay un grueso de la población que no accede, que no tiene las mismas posibilidades que todos. No tenemos igualdad. A eso me estoy refiriendo, en donde hay distintos niveles en nuestra sociedad, en donde hay mucha gente que por cuestiones de necesidad debe interrumpir sus estudios o debe interrumpir el desarrollo considerado normal, o más que normal es lo que el Estado propone como, como pauta para que todos podamos tener acceso a una calidad de vida, a una estabilidad social, emocional, económica determinada, ¿sí? Entonces, por cuestiones que exceden a las posibilidades nuestras, a nuestras decisiones, porque tiene más que ver con toda una serie de parámetros internacionales, hay mucha gente, al menos en nuestra sociedad y en otras sociedades también, que no puede cumplir con todos esos parámetros. Entonces, en esta etapa, que es una etapa sumamente importante de definición, porque durante la adolescencia, cuando uno empieza a diferenciarse, ustedes lo deben haber visto en psicología evolutiva esto, sí, psicología general evolutiva. La adolescencia es la etapa donde uno es, digamos, es la preparación para el ingreso a la vida del adulto. Si en la adolescencia uno no logra cumplir o lograr ciertos parámetros en donde uno se plantea, se empiezan a plantear acerca del futuro, de proyectos, en base a la trayectoria que viene teniendo, a la base que tiene. Si eso no se puede hacer, es como que queda trunca esa etapa, y ahí es donde nosotros, lo que yo les decía hace un rato, acerca de que es una palabra que a mí no me gusta utilizar, pero es como que se retrasa la evolución, es como que queda caído del sistema, como que queda por fuera, porque no termina de alcanzar las expectativas que probablemente uno mismo se ha generado.
¿Se entiende? Entonces, la etapa del galanteo existe, sirve para que el joven en esa etapa haga todos los intercambios, todas las interacciones necesarias para que pueda establecer lo que se llamaría un territorio propio, para que pueda tener, para que pueda sea el paso a la etapa siguiente, ¿sí? Sea el trampolín a la etapa siguiente. Entonces, nosotros tenemos que, si hay dificultades en esta etapa, vamos a tener dificultades en las etapas siguientes. ¿Cuáles pueden ser una de las dificultades que surjan? Problemas de tipo conflictos, qué sé yo, consumo de sustancias, conductas desajustadas, abandono de la escuela. Estos son motivos de consulta. Ustedes van a leer en el texto que de una manera muy especial, digamos, menciona a este grupo que no logra de alguna manera adecuarse a lo esperado, los plantea como, dice, en la especie humana los desechos son ofrecidos a los profesionales de la salud para que los ayuden. Lo dice de una forma metafórica, no lo tomen como una cuestión como que los seres humanos somos descartables. No, lo que pasa es que nuestra sociedad de alguna manera es muy injusta y el que no responde a las expectativas es considerado fuera del sistema o es sacado del sistema. Ahí es donde, de alguna manera, entran los terapeutas. Ahí es donde entramos todos nosotros, ¿no es cierto? Es donde entramos a hacer los planteos acerca de, bueno, ¿cómo hacer para que esta persona que no ha tenido las oportunidades o no las tiene o porque las ha perdido por cuestiones X, cómo hacer para que frente a una situación sintomática, frente a los síntomas que presenta, podamos de alguna manera ayudarlo a reinsertarse? Que no es acomodarlo para que se adecue al sistema, para nada. Es realmente darle las herramientas para que pueda decidir qué quiere hacer. Porque probablemente las opciones que el sistema le ofrece sean demasiadas para las posibilidades que presenta. ¿Se entiende? Pero no porque esta persona no esté en condiciones, no, porque a lo mejor no le interesa o no está o no se siente capacitada para responder a ciertas pautas del sistema, ¿no es cierto? Entonces, no se trata solamente que alguien inexperto no haya aprendido o no haya tenido la experiencia de cómo manejarse, cómo interactuar, generalmente con el grupo de pares, con el sexo opuesto o con el propio sexo. Sino también se trata de conductas sociales inadecuadas o consideradas inadecuadas en el contexto en donde se está desarrollando. Entonces, el tema la etapa del galanteo es sumamente importante para todo este proceso de aprendizaje que una persona, que un adolescente tiene que hacer para luego poder insertarse en el mundo del adulto. ¿Cómo se inserta en el adulto, en el mundo del adulto? Vamos a suponer, ustedes van a ver en el gráfico que habla del matrimonio sin hijos. Vamos a suponer que esta persona ha llegado aproximadamente a los 18, 20 años, conoce a alguien, vamos a hablar de la familia tradicional heterosexual, ¿sí? Tenemos ahora nuevas conformaciones de familia, familias ensambladas, familias homosexuales. En última instancia, el aspecto terapéutico, el abordaje terapéutico en todos esos sistemas familiares es exactamente el mismo. No, acá no hay una cuestión de género, ¿sí? En sistémica no existe la cuestión de género.
Son personas que están teniendo dificultades. No importa si son varones, si son mujeres, si son transexuales, si son drag queen. No importa eso. ¿Por qué? Porque el conflicto es con lo que nosotros trabajamos, no con el género. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que nosotros vamos a poner el eje en lo que sería la familia tradicional. Pero entra para cualquier sistema familiar. Yo he trabajado con parejas homosexuales, hasta les diría que mejor que con familias, con las parejas heterosexuales. Porque hay una serie de cuestiones que que ya se pasaron, ¿sí? Si bien, bueno, los conflictos de pareja siguen siendo siempre los mismos. Entonces, ¿cómo se pasa una etapa? Vamos a suponer que un adolescente, en esta interacción que tiene con sus padres, se engancha con una chica y logran establecer un acuerdo y deciden pasar a la etapa siguiente. ¿Cuál sería la etapa siguiente? La formación de una pareja. En algunas culturas, esta cuestión de la selección de pareja está definida muy explícitamente como un derecho que tienen los padres. Hay muchas culturas donde están arreglados los matrimonios, las parejas. No sé si ustedes han visto, ahora que todo el mundo está guardado, se ve mucha televisión. Y yo siempre me acuerdo de cuando hice mi formación sistémica, mis docentes, uno de los docentes era judío. Y yo me acuerdo que él contó una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que últimamente que estuve viendo una serie judía, vi eso y me acordé de él. Y yo siempre lo decía, en las clases lo digo esto. Este docente contaba que, porque la duda que nosotros teníamos era cómo se hacían con los matrimonios arreglados. ¿Cómo hacían para que esta gente se enganchara? Entonces él decía que los judíos, después yo me enteré que era lo que se llamó el casamentero. En ese momento, cuando yo hacía el curso de sistémica, no tenía la menor idea que existía eso del casamentero. En los judíos existe, pero existe también en los no judíos, porque yo lo he visto también en otros grupos sociales. Este docente contaba que alguien le decía, sí, esa, pero hay otra, estoy leyendo lo que dice acá, que hay una serie en Netflix poco ortodoxa, pero hay otra serie que yo estuve mirando, se llama Shtisel, SH, sí, y es muy buena, es terrible la serie esa, terrible. Terrible, ¿por qué? Porque a nosotros nos cuesta, por la manera, no sé, a mí personalmente me costó entender cómo se puede vivir de esa manera, ¿sí? Acuérdense que yo soy una salvaje. Entonces, las reglas, no es que yo transgreda las reglas, no, pero las reglas ahí, en poco ortodoxas, son sumamente estrictas, terriblemente estrictas. Yo miraba la serie y decía, yo ahí no encajo, pero ni por broma. A mí me echan o me matan, porque realmente es terrible. Pero claro, el tema es que crecieron en ese contexto. La serie esta, la otra, Shtisel, Shisel, trabaja la misma actriz de ortodoxa, de poco ortodoxa, perdón, pero es cuando era más jovencita. La serie esa muestra la historia, el desarrollo de la historia de una familia judía ortodoxa que viven en Jerusalén y cómo, y me hizo acordar lo que, lo que a mi docente decía, lo que Fidel decía. Él decía que, ¿cómo hacían para que uno se enganche? Venía una persona y le decía a una chica, mirá, fulanito, ponele, Fidel te mira, me parece que le estás gustando a Fidel. Entonces iban a Fidel y le decían, mira, Elena te está mirando, me parece que a Elena le gustas. Automáticamente empezaban a mirarse. Y en ese mirarse, con esa creencia de que el otro estaba gustando de uno, empezaba la seducción. Y entonces
nadie le decía que el matrimonio estaba arreglado. Parecía que espontáneamente se enganchaban. Si ellos eran personas respetuosas de la religión, en el judaísmo, vos te pones de novio con uno y con ese te casás. No, no hay joda. No hay que salir con uno, salir con otro. No, no es así. Es uno y a la miércoles. En la serie esta poco ortodoxa se ve clarísimo eso, pero eso es el ortodoxo al máximo. Pero hay toda una... Fíjense que son 4 episodios, pero hay un 5.º episodio que es el tráiler. Y en el tráiler explica por qué son así. Porque esta serie se desarrolla en una parte de Nueva York, en donde uno dice Nueva York es la liberalidad total. No, estos son judíos hasídicos, ortodoxos, a ultranza, pero recontra rígidos. ¿Por qué? Porque son de un grupo de Polonia que estuvieron en el gueto de Polonia, que fueron perseguidos por los nazis y fueron masacrados, y algunos se salvaron, y la única manera que tenían de subsistir y sobrevivir era refugiándose en la ortodoxia de su religión y en el yiddish. El yiddish es un idioma, un dialecto dentro del judaísmo, del hebreo, perdón. Entonces, el yiddish no lo habla todo el mundo, solamente un grupo muy cerrado. Esta chica, de poco ortodoxa, pertenece a ese grupo. Entonces, cuando ella se sale del grupo, bueno, la serie es muy interesante porque muestra las dos caras de la moneda, ¿no? Después en la explicación del tráiler, cuando termina la serie, que está el tráiler, está toda esta explicación y la pone en contexto, entonces ahí se va entendiendo un poco más de cómo es que pasa todo esto que pasa. Por eso yo después me fui a mirar la otra serie, Shtisel, que es más larga, es mucho más larga, son 2 temporadas de 24 episodios, pero es sumamente interesante de cómo está el patriarca, que es un rabino, y todos los hijos son rabinos, todos, cómo estudian, uno dice, son todos unos vagos, porque estudian la Torá, están estudiando el Talmud y la Torá, que son la Biblia de ellos, ¿no? Entonces, hay gente que paga para que haya gente que vaya a estudiar. Es como los sacerdotes nuestros, ¿no es cierto? Que nosotros podríamos decir, si uno lo mira de una manera bastante rígida y bastante cuestionadora, y son todos unos vagos, porque también Juti leí un libro, El amante japonés. Ah, mira vos, no lo sabía. Bien, gracias por los datos, chicas. A mí me gusta mucho todo eso. Profe. Sí, dale. No, el libro está buenísimo, es El amante japonés, y también justo habla de una historia de una mujer que entra a un geriátrico, que es hija de judíos, y que habla justamente, ella después se vuelve una matriarca justamente, pero cuenta un poco la historia de que, o sea, de su tío, que es el que la acepta y todo, que él también en un momento se habla del matrimonio arreglado, y ella termina también, bueno, no lo voy a spoilear el libro, pero más o menos por ahí hay algo que está bueno para leerlo, y un está poco muy trata bueno. de eso, porque hay Sí. una dinámica familiar bastante interesante. Claro, porque fíjense qué interesante, ¿no? Cuando nosotros estudiamos o aprendemos sobre la dinámica familiar, vemos las diferencias y ahí recién, si ponemos en contexto, recién ahí vamos a entender cómo es que la gente funciona como funciona. Cada ciclo vital depende del contexto en el que está incluida. Claro, por eso les decía en un principio que mi nombre es Lilia Sosa, yo soy Lilia Sosa, y el hecho de que haya un montón de gente con apellido Sosa no quiere decir que sean pacientes míos ni que seamos iguales, porque la crianza, el contexto en el que cada uno nos hemos desarrollado marca nuestra diferencia, inclusive el contexto social. Fíjense, los psicólogos tenemos fama de ser toda una manga de locos, que cuando hablamos no se nos entiende. ¿Sí? Eso es muy común. Los psiquiatras también son todos unos rayados que hablan en difícil. Somos todos seres humanos, que está bien, probablemente tengamos los vicios de nuestra profesión. Ustedes en un momento dado, cuando terminen la carrera, van a decir, las fonos son todas, ay, que son todas pilipicucú, que se manejan así, que hablan todo suavecito, que modulan bien, ¿Qué
sé yo si son así. Son estereotipos que se van armando. Ustedes se ríen, son divinas. Pero piénsenlo. A ver, esto es como Dios los cría, el viento los amontona, ¿sí? Esto es que uno se reúne por afinidad. Se une, los grupos se arman. ¿Cómo se arman las parejas? Por afinidad, por coincidencia. A ver, nosotros vamos a ver, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces estando con pacientes haciendo terapia, en donde yo trabajo mucho con el genograma, que ya vamos a ver lo que es el genograma. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, a ver, estos dos que parece que son tan diferentes, ¿qué será lo que tienen de parecido? Y cuando uno empieza a ver la organización familiar que tienen, son parecidísimas. Entonces uno dice, pero claro, ¿cómo no iban a terminar juntos todos? Entonces, yo tengo una paciente que una vez me dijo, yo no tengo nada que ver con mi pareja. Bueno, dije yo, está bien, si vos lo decís. Cuando empezamos a mirar, a ver más profundamente, el papá de él, del chico, había fallecido hacía poco. Era un hombre que toda la vida había tenido trabajos errantes. Y la mujer, que era profesora, era quien de alguna manera había bancado la familia. Este chico tiene una hermana que es psicóloga, que vive en Francia, y él tiene un trabajo estable. Pero hasta el momento que la conocí a ella, era un dolce farniente. Viajaba a Estados Unidos, a Nueva York, 2 o 3 veces al año. Cuando ella lo conoce, él tenía 25 camisas. Ella no entendía cómo podía tener tantas camisas, porque ella tenía 2, 3 trapos y listo, porque ella provenía de una familia muy austera, de una ciudad cercana a Rosario, donde coincidentemente su madre era la que tenía era la que tenía el dinero, era la que tenía campos, y el padre era una persona que no, era, según, digamos, la familia, era un don nadie. Se casan porque esta mujer ya era grande, la mamá de esta chica, era grande y no tenía con quién casarse. Entonces este era el último candidato que le había aparecido. El tipo era un seco, ella tenía guita, entonces él se hace cargo del manejo del dinero de la mujer y él era un tipo que no laburaba, administraba los campos y el dinero de la mujer, y esta chica crece en un contexto en donde, según ella, no tenía nada que ver con la del marido. Y si ustedes se ponen a mirar, ella es una mina que tenía 2 laburos, laburaba muchísimo, estudió una carrera universitaria, es docente universitaria, trabaja en un centro de salud, está en salud. Entonces, cuando se conocen, ella decía que no tenía nada que ver, ningún tipo de parecido con este muchacho. Cuando empezamos a ver, digo, pero escúchame, vos provenís de una familia donde las minas bancan. Él proviene de una familia donde las minas bancan. Y los tipos son mantenidos. ¿Vos me decís que no son parecidos? ¿Cómo que no son parecidos? Son iguales. Vos tenés 2 laburos, él trabaja en un banco, va cuando quiere, hace lo que quiere. ¿Cómo es la historia? Ahí ella recién entendió, me dice, che, pero yo nunca lo había visto de esa manera. Y más vale, porque no había hecho nunca terapia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algún defectito uno tiene que tener. Pero fíjense, ¿no? Qué interesante esto, porque teóricamente 2 personas de lugares totalmente dispares, porque ella viene de un pueblo, él es de acá de Rosario, teóricamente no tienen absolutamente nada en común. Sin embargo, las 2 familias, los troncos familiares, tienen características de funcionamiento muy parecidas, muy, pero muy parecidas. Ellos, por supuesto, han logrado construir algo totalmente diferente. Ella no es la única que labura, él entendió ciertas cosas, pero bueno, la situación cambió. Entonces, vamos a seguir con el tema del ciclo vital. Vamos a usar el caso de esta chica, ya que lo conté. Vamos a suponer que, bueno, estos 2 cuando se encontraron no eran muy adolescentes, tenían 30 cada uno, pero venían de situaciones de pareja muy dolorosas. Se unen. Las características, a ver,
acá hay algo que es básico. Los rituales. ¿Qué saben ustedes de rituales? Yo hago como si estuviéramos en la clase hablada, la interacción. Pero bueno, sí, hagámoslo así, por favor, porque a mí esto de hablar sola me pone un poco nerviosa. ¿Qué entienden ustedes por rituales? ¿Qué creen ustedes que son los rituales? Hablen, chicas. Digan lo que se les ocurre, que va a estar bien. Costumbres. Sí, ¿qué más? Mili, ¿vos dijiste algo? Sí, yo dije costumbres. Ah, perdón, creí que... ¿Y quién más? A ver. ¿Qué más? Y puedo decir una sucesión de cosas para un fin, qué sé yo, algún ritual tipo así religioso, donde se hacían sacrificios para obtener algo. Perfecto. Claro, los rituales religiosos son los que más conocemos. Pero hay rituales que provienen de la religión y que, exacto, ceremonias. Los rituales son ceremonias. El ritual marca un antes y un después en una situación. Por ejemplo, ¿cuáles son los rituales más conocidos? Algunos que vienen de la religión ya están socialmente aceptados, culturalmente aceptados y ya no son religiosos, ¿sí? Es más, hay muchos rituales que provienen de la religión, pero como la religión ya no se le está dando tanta bolilla, han pasado a ser cuestiones socialmente aceptadas. Por ejemplo, cuéntenme, a ver, ¿qué rituales conocen? Casamiento, bautismo, perfecto. Rituales, bautismo y casamiento se te ocurre. Perfecto. ¿Qué más? Algo más cercano, chicas. Ustedes, cuando terminaron la secundaria, ¿qué pasó? ¿Tuvieron viaje de estudios? ¿Hayan ido o no? Graduación. La fiesta de graduación. Cuando se reciban. Acto de colación. Cumple de 15. Perfecto. ¿Qué más? No religioso. Jura de la bandera. Perfecto. Todos esos son rituales que marcan. Si ustedes se ponen a pensar, las edades a las que se hacen son edades evolutivas, hechos, tradiciones que tienen trascendencia y un significado en la vida de la persona. Muy bien, ¿lo buscaste en el Google eso? Los 18 de los varones, perfecto. Los 15 de las mujeres, los 18 de los varones, el bar mitzvah en los chicos y no sé cómo llaman las mujeres, a los 13 creo que es. No lo El bat, busqué. el bat. ¿Eh? Hay uno que ¿Eh? es bar mitzvah y uno que es bat mitzvah. Ah, el de las mujeres es el bat mitzvah. El bar mitzvah es el de las varones. Bien, piensen, el nacimiento, baby shower puede ser, ahora socialmente sí. Ahora el baby shower, ¿qué es? La antesala de que es el aviso de que está por llegar un nuevo miembro a ese sistema familiar. Entonces, es motivo de celebración. El ritual es la ceremonia, la celebración del cambio. Acuérdense de la autorregulación. Ay, se nos está terminando la hora. Yo pedí 1 hora y media. Bueno, todavía ni siquiera una sola etapa del ciclo vital. Bueno, chicos, por si se llega a cortar, no sé cómo funciona esto, si se corta solo o tenemos que cortar nosotros. Yo les pido, por favor, que ustedes vayan a la plataforma, que vean ¿cómo se llama? Las diapos. Navidad, fin de año, sí, por supuesto, claro que son rituales. Navidad, fin de año, el carnaval mismo es un ritual. Es una fiesta pagana, pero es un ritual. ¿Se entiende? ¿Por qué es un ritual? Porque teóricamente inicia la cuaresma. Yo no sé qué es la cuaresma, pero yo he escuchado que, no, porque yo de religión, no, de cristianismo no sé demasiado, pero no sé. Soy católica, me bautizaron, hice la comunión y todo eso, pero en la adolescencia ya les dije que soy salvaje, no, se terminó todo para mí. Claro, no, en serio. Halloween, dependiendo del país. Bueno, ¿ves? Esa es una pauta cultural que, bueno, a ver, por ejemplo, el Halloween. A ver, el Papá Noel, los renos, el trineo, todo eso. Eso no es un ritual religioso. Eso es una pauta cultural. El Papá Noel lo inventó la Coca-Cola en los años 50. Y nosotros, yo cuando era chica, para mí venía el Niño Dios y Santa Claus. Ahora es Papá Noel.
Nosotros, mi hermana y yo poníamos zapatitos. Poníamos los zapatitos porque venía el regalo del arbolito y después venía el niño Dios y nos dejaba un regalito. Y los Reyes Magos, mi hermana y yo, como 2 salames, le poníamos pastito y ensalada de fruta. Los camellos comían ensalada de fruta. Miren qué ingenuas que éramos. Pero bueno, pero la ensalada de fruta desaparecía y el pastito también. Después, bueno, cuando nos dimos cuenta que eran nuestros padres, decíamos qué tarada que éramos. Pero no importa. Pero fíjense, esos rituales, fíjense cómo cambió el ritual. Cuando yo era chica, era el arbolito de Navidad con su regalito y los zapatitos del niño Dios. Yo eso lo digo ahora y todos me miran como diciendo, ¿de qué planeta te caíste? ¿Vos qué te fumaste? ¿Eso del niño Dios dónde lo sacaste? Y cuando yo era chica existía eso. Nosotros poníamos los zapatitos, pregúntenle a los padres de ustedes, a lo mejor se acuerdan ellos. Sí, ella se ríe. Había cuestiones que eran tradicionales. Me acuerdo que para el 24 de junio era, creo que es San Pablo y no sé cuánto. Yo soy de Rosario. Y en el barrio donde yo vivía, que es a 6 cuadras de donde vivo ahora, yo vivo en Santiago y Rioja, antes vivía al lado de donde está Oscar, en esa época la calle era empedrada y todos los pibes del barrio, con los padres, juntábamos, para la fecha del 24 de junio, juntábamos todo lo que habíamos acumulado de basura, de cosas que no servían durante el año, lo poníamos en el medio de la calle y hacíamos una fogata. Era un frío de morirse y era la fogata de San Pablo y San Juan, creo, porque fueron 2 mártires que fueron quemados. San Pedro y San Pablo era. San Pedro y San Pablo, y fueron quemados los tipos. Entonces nosotros, era un ritual religioso que nosotros lo tomábamos como una joda. Todos los pibes del barrio, que éramos como 30, juntábamos, me acuerdo que tirábamos diarios, madera, sillas viejas, todo, se hacía una fogata inmensa. Y todos chochos alrededor del fuego, con los padres, cantando, bailando, saltando a la noche. Era una joda bárbara, la del 24 de junio. Ahora no existe más eso. No existe más. Es el Halloween. Ahora es el Halloween. ¿Sí? Entonces, bueno, los rituales. Los rituales marcan un antes y un después. Marcan el cambio. El ritual, por ejemplo, que uno más conoce frente al nacimiento es el del bautismo. Vamos a suponer que no hay bautismo. ¿Cuál es el ritual que conocen cuando llega un nuevo miembro a la familia? ¿Qué hace esa familia, esa pareja? ¿Qué hace? Tienen un hijo. ¿Qué hacen con el pibe? Lo recibe. ¿Cómo? ¿Qué hacen? Sí, se lo presentan al resto de la familia, hacen una reunión, algo así. Exacto. Van a la maternidad, babosean todos al pibe, lo agarran, lo revolean para un lado, para el otro, le dan regalos. Claro, le digo lo babosean porque todo el mundo lo abraza, lo besa. Pobre pibe, le tiran todos los gérmenes encima. ¿Sí? Previo a eso, antes de que se nazca el pibe, vamos, antes del nacimiento, porque me tragué una etapa, preparan un espacio para la casa en el bebé. Perfecto. Antes de eso, la parejita esta, cuando decide irse a vivir juntos, supongamos que no se casan, que no pasan por el registro civil, que no pasan por la iglesia. ¿Cuál es el ritual que se utiliza para que todo el mundo sepa que están viviendo juntos? A ver, es re fácil esto. Compromiso, mira, vos sos antigua. Sí. Sí, ¿qué más? Soy viejita, dice, qué divina. Una reunión familiar para que todos se conozcan. Entonces, ¿uno qué hace? Invita a los padres de uno y a los padres del otro para que se conozcan. Yo tengo una amiga que el casamiento, claro, pero supongamos que no se casan, que se van a juntar, que no van a pasar por el registro civil. ¿Cómo hacen? Viven en casas separadas o viven cada uno con sus padres y no se me había ocurrido, pero eso es antes de irse a vivir juntos o no. ¿Qué cosa? ¿El casamiento o qué cosa? ¿Es eso antes de irse a vivir juntos? No me fijé. Presentarse a la familia. Se supone que es antes de irse a vivir juntos. Ahora, supónganse que se van a vivir juntos y llega un momento en cuando dicen, bueno, los viejos se tienen que conocer porque en algún momento vamos a tener un hijo. Yo les iba a contar esto. Yo tengo una amiga
que tiene 2 hijas. Una de las hijas se había ido a vivir con la pareja. Entonces, en un momento dado, empiezan a pensar seriamente en traer hijos al mundo. Entonces, se plantearon casarse. Entonces, yo le digo a mi amiga, se llama Silvia, che, Silvia, y le digo, ¿ya conocés a tu consuegro? ¿Vos podés creer? Dice, me parece que los voy a conocer en el casamiento. Ah, pero qué bueno lo tuyo, qué moderna que tu hija. Para nosotros, a nuestra edad, ¿en dónde? Nosotros nos comprometíamos, los padres se conocían, se hacían reuniones, así pasamos un montón de tiempo, después venía ¿cómo se llama? El registro civil, después venía la ceremonia religiosa, después venía la fiesta, ahí había 25 millones de oportunidades de que se conocieran. Ella no, ella los conoció, el chico, la mamá había fallecido, entonces estaba el papá, pero él tiene creo que 5 o 6 hermanos, así que conoció, creo que una semana antes de la ceremonia religiosa, de que ellos se casaran, conoció al consuegro, perdón, y a la nueva pareja que tenía. Fue muy cómico, porque ella no es muy tradicional, pero bueno, aparte lo cómico, lo genial fue que mi amiga Silvia le dijo a la hija que ella quería invitar a algunos amigos de ella. Entonces la hija le dijo, bueno, está bien, algunos, pero yo no quiero la fiesta llena de viejos. Entonces le digo, Silvia, los viejos somos nosotros. Y nos reíamos con eso. Oye, tenía razón, la pipa era la fiesta de ella. Pero fue genial, eso fue comiquísimo. Bueno, entonces el ritual cumple la función de marcar el cambio, de marcar la diferencia. Y el ritual, y esta diferencia implica acuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Yo dejo de vivir sola o de vivir con mi familia y me voy a vivir con otra persona. Otra persona que viene de un sistema familiar y de un contexto totalmente diferente. Me tengo que poner de acuerdo para ver cómo va a ser esa convivencia. Y el acuerdo no es solamente de que, bueno, si estamos juntos no me vas a cagar con otro tipo, con otra mina, qué sé yo. Los acuerdos pasan inclusive hasta por de qué lado de la cama va a dormir cada uno, hasta cómo se van a organizar con el dinero, con los horarios, con los amigos, con las salidas. Hay un montón de cosas. Yo siempre le pregunto a las parejas cuando vienen, bueno, antes de ustedes estar juntos, ¿hicieron acuerdos? Y todos me miran con la misma cara y dicen, ¿qué acuerdo? ¿Cómo que acuerdo? Porque exactamente, cuando uno se va a vivir solo, también pasa eso, sí. Inclusive cuando uno se va a vivir con amigos. Yo viví muchos años sola, y compartí, y me acuerdo que nosotros habíamos hecho un acuerdo. Los lugares comunes, ordenados. Tu cuarto, si vos querés, cuando abrís que se te caiga todo, bárbaro, pero la puerta cerrada. Pero los lugares comunes, que eran el living, la cocina, el baño, ordenados. Porque si no, no hay manera de convivir. No hay forma de convivir. ¿Se entiende? ¿Por qué? Por las diferencias. Por las diferencias que las crianzas que hemos tenido son distintas. El famoso dicho, ay, las milanesas no son, ninguna milanesa son más ricas que las de mi mamá. Esto era una joda que se hacía en mi época, cuando uno se estaba por casar, generalmente los varones venían de una familia donde las madres los habían como sobreprotegido. Así tuvieran 45 hijos, ¿no? Entonces, las mujeres, bueno, yo no cocino, pero si cocinaban, claro, generalmente uno también venía de una familia donde no había agarrado nunca, no sé, ni una espátula. Yo al menos no agarré nunca una espátula. Entonces, el irse a vivir solos implicaba aprender a cocinar, aprender a lavar, aprender a planchar, aprender un montón de cosas. Y los dos eran inútiles, tanto el varón como la mujer, pero estaba sobreentendido que la mujer tenía que saber hacer un montón de cosas, que no las sabía hacer porque había sido criada tan tarada como el tipo. Entonces, aprender todo eso, por supuesto que la comida se quemaba. Yo tengo una anécdota que es muy simpática. Yo tenía unos amigos que vivían en España y vinieron un año a visitar acá a la Argentina, y yo en ese momento estaba en pareja. Entonces con mi pareja decidimos agasajarlos. A mi pareja le encantaban las pastas. Yo por supuesto no sabía cocinar. Entonces decidimos hacer pastas.
hicimos unas pastas, pero yo tuve un pequeño problemita. Como yo no le sabía el punto a la pasta, puse en la fuente, para mí me pareció que estaban, las tiré ahí adentro, le tiré la salsa y la llevo a la mesa. Cuando yo tenía una pinza que era para servir, entonces cuando le había puesto la pinza adentro, cuando voy a servir se me viene la pinza con la fuente, todo junto, se había pegado. Hubo que salir a comprar comida, porque era incomible eso. Y en más, este chico aprendió de que yo las pastas no sabía cocinar. Es el día de hoy que no sé cocinar. Entonces, mi amiga, que después se vino a vivir a la Argentina, siempre se acuerda de esa anécdota. Me dice, ¿te acuerdas cuando nos invitaron a cenar boipucho? Ay, sí, digo, no me lo acordé esa vez, que fue un papelón. Pero aparte, era lo normal, entre comillas. Uno no nacía, no sabía cocinar, a uno no lo preparaban para eso. Entonces uno después iba aprendiendo, entonces después aparecía el dicho, bueno, pero mi mamá hace las milanesas más ricas que vos. Más vale que las iba a hacer más ricas si uno no sabía cocinar. ¿Se entiende? Entonces, los rituales y los acuerdos son dos cuestiones que son fundamentales para la organización de un nuevo sistema, cuando una pareja se forma. Chicas, yo no sé cómo es este sistema, si se corta solo, si lo tenemos que dejar. Pero yo había pedido hasta las 10:30. Además, yo a las 11 tengo otra clase. Así que, si les parece, dejamos acá. La próxima semana yo ya tengo otro turno para poder seguir dando la clase. Y bueno, me decían que lo hiciera cada 15 días esto. Pero bueno, vamos a ver de ver cómo, porque a mí me resulta mucho mejor esto. Sí, lo que pasa es que me parece que el sistema, tenés razón, pero me parece que el sistema, no sé si da para que toda la semana lo podamos hacer, porque ya me dijo Carolina que trate de hacerlo cada 15 días. Ahora, si ustedes lo piden, yo le voy a decir a Carolina que ustedes lo pidieron, entonces, la semana del 14 tenemos otro team así. Pero después el 21, vamos a ver si puedo terminar el ciclo vital y dar genograma, porque después ya sigue psicoanálisis. ¿De acuerdo? A pedido del público. Y la verdad que no sé, tendrían que hablar con Carolina, con la directora de la carrera, a ver si hay posibilidades de que se puedan seguir dando las clases de esta manera, porque no tengo la menor idea de cómo funciona este sistema. Ay, me están mandando un mensaje de Meet. Me parece que me están diciendo que tengo que cortar, porque me están diciendo, soy Carolina. Sí, creo que me están diciendo que me tengo que ir. A ver, mejor me mandó un mensaje y yo el celular lo tengo apagado. A ver, denme un segundo. Carolina, a ver. No, está bien. Bueno, le voy a mandar un mensaje que ya corto. Me está diciendo que no hay problema en que se extiendan tampoco en la clase del jueves. Perfecto. Bueno, vamos a seguir un ratín más. ¿Puede ser hasta la menos cuarto? Porque yo después me tengo que pasar a la otra clase. Y en la otra clase tengo que otra cosa, así que no hay problema. Bueno, le voy a mandar un mensaje. No sé cómo se manda esto. Bueno, no importa. Bueno, seguimos un ratito. Entonces, los rituales y los acuerdos. A ver, bueno. Entonces, denme un segundo que les mando un mensaje a Carolina. A ver, Carolina. Hasta las menos cuarto. Listo, ya está. Bueno, entonces, tenemos que los rituales y los acuerdos son fundamentales para marcar los cambios en el ciclo. Y los acuerdos sobre todo para la convivencia, que la nueva, listo me pone, sí, para que la nueva etapa tenga la menor cantidad de, digamos, altibajos posibles. Entonces, vamos a suponer que esta personita, este muchachito o muchachita, que estuvo en la etapa del galanteo, interactuando con sus amigos, compañeros, su grupo de pares, conoce a una personita y deciden irse a vivir juntos. Tienen que hacer acuerdos. Acuerdos
y negociaciones. ¿Negociaciones respecto a qué? A esto que les decía antes, de cómo va a ser la organización del sistema, de cómo va a ser esa convivencia, y cómo van a ser las relaciones con las familias nucleares, cómo van a ser las relaciones con los padres de cada uno. Y acá casi siempre se arma. ¿Por qué? Porque cada uno defiende a su familia nuclear, a su familia extensa. No hay nada mejor que la mamá y el papá y los hermanitos y los primos y toda la parentela de uno. Y generalmente la familia del otro lado, el famoso dicho de las suegras. ¿Por qué las suegras son tan combatidas y tan resistidas? Porque han criado al espécimen que tenemos al lado. Y ese espécimen generalmente tiene algún que otro defectito. Entonces, la culpable de todos los males es la madre, ¿o no? Venga del lado que venga. ¿Se entiende? Díganme si no lo han pensado, las que tienen pareja. Díganme. Qué divina que son. Claro, no, hay suegras que son muy buenas, pero hay que adobarlas a esas suegras, ¿o no? A ver, porque ahí se construye la relación. Ahí, claro, porque yo estoy leyendo lo que escriben, son comiquísimas. Ay, qué divina. Te pidieron que no lo devuelvas, sí, bueno. Bueno, pero algún mérito debe tener, pobre muchacho. Yo digo pobre muchacho porque tienen que sufrirnos, porque convengamos que las minas también somos un poquito jodiditas, ¿no? Que las queremos todas. O no, o ustedes son diferentes. En mi época éramos así, no sé ustedes. Entonces, vamos a suponer que esta parejita hace ciertos acuerdos y tiene que reacomodarse a este nuevo estatus social en el que están. Esto implica toda una, digamos, una organización diferente. Por eso hablamos de los acuerdos, hablamos de los rituales, hablamos de las negociaciones. Hay parejas que ponen días y horarios. Yo tengo un paciente que tiene una esposa y tiene una hijita, que la esposa es un poquito demandante. Y la mamá de él es una mujer muy buena, muy amable, que se desvive por sus nietos, y le cuida a los nietos a la hija. Entonces, la esposa de mi paciente se queja con mi paciente porque la madre de él no le da la misma atención a la hija de ellos que a los hijos de la hija. Entonces él le dice que no es que no le dé atención, es que ella no le pide a la madre de él que le cuide a los pibes. Entonces, ¿qué le responde ella? Que ella no tiene por qué pedir, que es la abuela quien espontáneamente tendría que decir que va a cuidarle la hija. Cuando la abuela espontáneamente le dice, ¿querés que vaya hoy a cuidarte a la hija? Ay, no, porque tengo que ir a, no sé, a la China en botecito. Cuando la abuela le pide para ir a cuidar a los pibes, ella nunca puede. Y después la critica porque la abuela nunca está para ella. ¿Ustedes piensan que hay un problema ahí? ¿Qué les parece? A todo esto ella le reclama al marido que la madre no es lo suficientemente buena con ellos como lo es con la hija. El pibe está entre la espada y la pared, hasta que yo un día le dije, mira, este es un bodrio de minas, dejá que se la arreglen entre ellas, que se maten entre ellas, vos correte, porque vos acá, celos, dicen, qué divina. Es más que celos, es mucho más que celos. Esta chica es huérfana, fue criada por distintos miembros de la familia materna, se crió sola prácticamente. Este pibe nació prematuro y fue sobreprotegido al hartazgo. Entonces, él tiene una hermana, el papá de él y la hermana son médicos. La mamá era docente, pero la mamá, como él era prematuro, pensó que era medio lento, entonces lo ayudaba a hacer los resúmenes, lo ayudaba a estudiar, él es contador, hasta la facultad lo ayudó a estudiar. Entonces, digamos que él lo crió un poquito sobreprotegido. Es un tipo muy lúcido, bien, realmente muy bien. Pero claro, es un nene de mamá.
Y esta piba es una piba que más o menos se crió en la calle. Así que imagínense qué conjunción perfecta. Entonces, ella, todo lo tremendo como las interacciones con el entorno nos marcan. ¿Vieron qué interesante? Como, fíjense cómo algo que parece tan evidente, que lo tenemos ahí a la vista, cómo pasa desapercibido muchas veces. Y a veces si nosotros focalizamos en lo intrapsíquico, en lo interno, nos olvidamos de ver todo esto del interjuego y cómo todo esto incide en la vida de relación, ¿no? Fíjense qué interesante que es todo esto del contexto, realmente. Bueno, chicos, se ha cumplido el horario y voy a tener que dejar. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicas. Dejamos acá. Les agradezco realmente la participación y la presencia. Nos encontramos el próximo jueves a las 9 de la mañana, nuevamente. Yo les pediría que, disculpen, que si pueden, ustedes vean las diapos y si pueden, lean el capítulo 2 de Hayley. Así entonces esto se hace un poquito más fluido, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a ustedes. Ay, qué divinas que son, las quiero. Entonces, bueno, nos vemos el próximo jueves y vamos a intentar de que podamos seguir de esta manera. ¿De acuerdo? Un abrazo muy grande, sigan cuidándose, buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Chao, chicas. Hasta luego. Qué lindas. Hola, Carolina, acabo de salir. Te cuento que las alumnas han pedido si se podía seguir dando los teóricos de esta manera. Yo les dije que tengo la próxima semana ya reservada, pero no sé. Ay, a ver, ya veo cómo hago esto que vos me estás diciendo de cortar. Ay. Antes que nada, quería preguntarte cómo te sentiste. Perfecto. Ahí ya cerré la reunión. Ay, Carolina, fue genial. La verdad que fue fantástico. Y la verdad que las alumnas respondieron perfecto. Pudimos interactuar bastante. Se hizo muy dinámico. Realmente excelente. Por eso me decían las chicas si había posibilidades de seguir de esta manera. Yo les dije que había hasta el 14, que la reunión del 14 la tenía, y que, bueno, después iba a haber la del 21, porque yo el 21 terminaría de dar sistémica y después ya seguiría psicoanálisis, porque achiqué bastante lo de sistémica por este tema de que estamos así con esto de la cuarentena y no va a poder desarrollar todo el programa. Pero la verdad que fue fantástico, muchísimo mejor que las veces anteriores. Porque en realidad la sistémica es mucho de interacción, de retroalimentación constante. Así que yo te agradecería si se puede mantener esto. Gracias, muchas gracias. Fue muy bueno, realmente, y las alumnas respondieron genial. Muchísimas gracias.